vamos a hablar de la situación de Colombia y qué estamos haciendo. Este informe es con datos el 2 de abril a la 1 de la tarde. Esta es tomado de la página web del Instituto Nacional de Salud, una página que recomiendo para tener la información. 1.161 casos. Ustedes ven aquí 524 casos importados, 379 los contactos de esos viajeros y 258 que se encontraban en ese momento en estudio. Eso nos da 32% de contactos, 22% en estudio. ¿Qué son los casos en estudio? Son los casos en los cuales no se ha podido identificar aún el origen exacto de la infección. Y ustedes ven en esta figura que está publicada en este sitio web que hace seguimiento de los diferentes países, tres curvas. Uno, la curva de los viajeros. Dos, la curva de los contactos o casos relacionados. Y tres, la curva de los casos que, como les decía, se encuentra en estudio y significa que el sistema de vigilancia no ha identificado una causa clara. Todo empieza en Colombia el 6 de marzo. Tenemos hace unas 24 horas se habían reportado un poco más de 500 casos, un poco menos de 400 contactos. 500 casos de viajeros, 400 contactos y el número de casos en estudio que venía creciendo. Ustedes ven, apareció en la última semana y media. Ustedes ven en esta diapositiva, en la parte de arriba, la misma curva que había presentado antes y en la parte de abajo la curva, pero con el número de casos diarios. Ustedes ven, durante las primeras semanas el número de casos estuvo determinado por los viajeros. Este bache se debe a un problema de la extracción de material genético en el Instituto Nacional de Salud y los contactos, pero ustedes ven lo que podemos llamar probablemente nuestra epidemia real. Empezó en la última semana y media, al menos la hemos documentado en la última semana y media. Un dato muy importante para los que les gusta hacer augurios y pronósticos o modelos matemáticos es que debemos tener en cuenta que hay un retraso. Si un paciente se infecta el primer día, probablemente va a hacer su enfermedad varios días después, como vamos a mencionar, y probablemente va a requerir hospitalización o seguimiento una semana después y la prueba va a tomar unos días en realizarse, con lo cual un paciente que se infecta el primer día probablemente tenemos su resultado después de 14 o 15 días. Para decirles que esta es una foto vieja, una foto de lo que sucedió probablemente hace 1 a 2 semanas. ¿Cuál es el verdadero impacto de la infección por este virus que ustedes saben ahora, que se llama SARS-CoV-2? Con esos 379 contactos, lo que ustedes ven aquí es la proporción de pacientes en los grupos de edad. Entonces, aquí están los niñitos de menos de 10 años, los niños y jóvenes de menos de 20 años, los de hasta los 30 años, y así sucesivamente. Y ustedes ven cómo cada grupo tiene, estos son los casos leves, la proporción de casos leves, y ustedes ven que cerca del 100% de los menores de 30 años son casos leves, pero en la medida en que aumenta la edad, se pierde esa proporción de casos leves. Y ustedes ven aquí los porcentajes de hospitalización y los porcentajes de unidad de cuidado intensivo. Entonces son relativamente bajos en los grupos menores de edad, pero va aumentando en la medida en que la edad va aumentando, tanto la hospitalización como la necesidad de unidades de cuidado intensivo a partir de los 60 o 70 años. ¿Y qué estamos haciendo? Muchos de ustedes habrán oído al menos alguna versión de esta historia. Esta es la curva sin ninguna intervención, es decir, esperamos un pico epidémico de acuerdo a este modelo o información proveída por este modelo desarrollado por el Instituto Nacional de Salud y el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud. Nuestro pico sería entre la segunda y tercera semana de mayo y nos tomaría unas 7 a 9 semanas. Estos modelos matemáticos están basados en la información disponible públicamente, una información que puede tener algunas limitaciones, y en el caso del modelo colombiano se ajustó con la información de ese crucero que yo les contaba que quedó varado en Japón por la necesidad de hacer cuarentena. Y este sería nuestro escenario sin intervención. ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es hacer
una curva epidémica o lograr con las intervenciones que la curva epidémica se parezca más a esta segunda curva, en la cual el número de casos no crezca a la misma velocidad y eventualmente ustedes ven aquí una linecita en color naranja que corresponde a la capacidad del sistema de salud. Entonces lo que queremos es que ojalá el número de casos no sobrepasara ese sistema de salud o lo hiciera de forma muy pequeña y eventualmente el número de casos disminuyera en el tiempo. Una de las posibilidades que se ha hablado es que si eventualmente se rompe la cuarentena, sea porque se abre nuevamente o por alguna otra razón, pues en realidad el número de casos volvería a aumentar. Eventualmente trataríamos de que el sistema de salud no sobrecargara y eventualmente volver a bajar la curva. ¿Será que podemos lograr esto? Aún no lo sabemos porque esa cuarentena es importante. Por otro lado, para Colombia es importante que la epidemia transcurra. El fenómeno de lo que ha sucedido en Corea, en Hong Kong, en Singapur y en China, es decir, han sido muy efectivos en controlar la epidemia, es que el número de pacientes susceptibles, el número de personas que pueden enfermarse, sigue siendo extremadamente muy alto, con lo cual esos países lo que están esperando es que se desarrolle una vacuna. Y ustedes ven, en realidad estamos en el puro principio de nuestra epidemia. Esto está basado en información del Imperial College de Londres, el grupo liderado por el Dr. Neil Ferguson, que ha desarrollado una serie de modelos matemáticos similares que muestran el impacto, de nuevo, modelos matemáticos de distintas intervenciones. Ustedes ven aquí, está medido por unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes. La primera curva y la más alta es la de no hacer nada. La segunda es el impacto de cerrar los colegios y las universidades. Más o menos se estima que 1 de cada 3 contactos puede suceder en la casa, 1 de cada 3 sucederá en el trabajo o para el efecto de los niños en los colegios y los adolescentes y jóvenes en las universidades, y obviamente el número de contactos varía por los grupos de edad. Esto es el impacto de hacer aislamiento de los casos, es decir, identificarlos, aislarlos y hacer que eventualmente se queden en cuarentena, que es esta cuarta línea que ustedes aquí ven de color ocre. Y finalmente una línea que tiene que ver con aislamiento de casos, cuarentena y distanciamiento físico de las personas mayores de 70 años. Les mostré en algunas diapositivas anteriores que los mayores de 70 y los mayores de 80 tienen las más altas tasas de morbilidad y desafortunadamente de mortalidad. Hay una publicación reciente que fue hecha por la Revista de Salud Pública de la Universidad, de un grupo de varias universidades, incluyendo investigadores de Berna y de universidades aquí de Colombia, entre la Javeriana y otras, que han estado trabajando en proyecciones de ese impacto de la pandemia. Este modelo, ustedes ven aquí en estas 3 barras, el número total de casos calculados, no haciendo nada, el número total de casos que van a requerir cuidado intensivo y el número total de fallecimientos que tendríamos. De nuevo, escenario de no hacer nada. Y ustedes ven los distintos escenarios que estábamos hablando, cuál es el impacto que tienen en el famoso R o R0, que eventualmente dice qué tanta gente se está infectando. Y aquí vamos a pintar una línea imaginaria de cuál sería nuestro límite para el sistema de salud, al menos bajo las condiciones actuales, que deben estar mejorando por las intervenciones hechas por los diferentes gobiernos. Entonces ustedes ven cómo la gran mayoría de líneas de escenarios sobrepasa incluso de lejos el número de casos de cuidado intensivo muy por fuera de las posibilidades de nuestro sistema de salud, y probablemente solamente ese último modelo, que incluya adicionalmente la cuarentena de los mayores de 70 años, podría ser efectivo. Entonces, ¿qué se ha hecho al menos hasta ayer? Identificación de los casos importados, cierre a los extranjeros, que sucedió el 16 de marzo, vigilancia de los contactos, cierre de colegios y universidades, generar actividades de teletrabajo, virtualización de la educación, el distanciamiento físico, especialmente para proteger a los 70 años, el aislamiento preventivo y el cierre de las actividades no fundamentales, y finalmente la declaración de la fase de mitigación. Eso significa que para nosotros hoy en día todos los pacientes con infección respiratoria potencialmente pueden tener este virus y esta enfermedad. Y finalmente ha sido muy importante que en Colombia se desarrolló la guía colombiana. El profesor Carlos Saavedra, colega y compañero de la universidad y del hospital, fue el líder de esta guía,
que nos permite tener una serie de elementos y de recomendaciones para poder guiar nuestro ejercicio y que esperamos mostrar más adelante. Algunos elementos para los que les gusta la epidemiología de los modelos matemáticos, de cuáles era el número de casos por cada grupo de edad, y algunos elementos que se tuvieron en cuenta para hacer las modelaciones y los modelos matemáticos.